Gracias por seguir acompañándonos en Hablemos de Previsión. Reitero siempre, porque yo creo que es muy importante que usted, si no alcanza a ver el capítulo, la edición de esta serie del programa Hablemos de Previsión, pueda encontrarse con ellos en algún lugar, en algún punto. Estamos allí en www.hablemosdeprevisión.cl. Puede volver a ver, compartir los capítulos, contarle a alguien que, si, reitero, lo perdió en su señal de televisión cable, puede acceder a ellos y tiene todos los programas hasta ahora, por lo tanto no se va a perder ninguno. Contacto @hablemosdeprevisión.cl y juanjose.carcamo@hablemosdeprevisión.cl, correos electrónicos, Juan José, con quien siempre me hago acompañar acá, o él, yo creo que él se hace acompañar de mí en realidad, pero bueno, nuestro experto en previsión. Y ya lo habíamos anunciado, Jaime ya está con nosotros, así es que, porque hablamos hace poco con Gerardo Hume, desde el punto de vista de la institucionalidad. Así es. Pero tenemos que conocer la otra cara de la moneda. Y esa cara es la importante, Así porque es, pues. en general los servicios públicos hacen una labor hacia la comunidad. El centro de atención de los servicios es el usuario. Y en este tema, que tiene que ver con las pensiones de invalidez, que tiene que ver con las personas con discapacidad, que tiene que ver con la misión que tiene el Servicio Nacional de la Discapacidad, los actores principales tienen opinión, Pero claro, y tienen todo el derecho también a expresar cuáles son, desde su punto de vista, los avances, las inquietudes y aquellas cosas que aún necesitamos resolver como sociedad. exactamente, porque la ley sin duda que motivó, obligó, como debería ser, no todo está hecho completamente, falta mucho, esa es la conclusión a la cual uno llega cuando se enfrenta a algún edificio donde le resulta muy complejo poder subir las escalinatas si es que no está esta especie como de andarivel o si es que no está la rampa. O sea, ya allí empezamos a notar que efectivamente no siempre se piensa en algún discapacitado. Bueno, pero está aquí Jaime García, ¿no es verdad? El encargado, presidente de la Corporación Regional de Atención a la Discapacidad. Jaime, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación. Yo creo que siempre el espacio donde uno pueda tener la oportunidad de expresar la inquietud y las necesidades de nosotros los discapacitados en general, siempre es bienvenida al colectivo nuestro, que es re importante. Porque en lo personal hemos ido trabajando hace muchos años en el tema y eso se ha avanzado un poco, digamos, de alguna manera, pero siempre hay mucho más por hacer. Pero desde el punto de vista nuestro, yo creo que lo más importante es que nos vamos encontrando con barreras todos los días. Tú lo planteaste recién, recojo un poco el guante que tú planteaste recién. O sea, es cierto que los discapacitados físicos tenemos... La primera barrera es cómo acceder al lugar donde tú tienes que hacer tu trámite. O no hay rampa, o no hay acceso, o se echó a perder el ascensor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estás empezando como a depender. Y vamos a la chilena levantando la silla claro, de ruedas. Y con todo el riesgo que significa, ¿no es cierto?, y todo el tema. Pero también tiene que considerar que existen las otras discapacidades. Ah, claro. Por ejemplo, la ausencia de personas que tengan conocimiento en el lenguaje de señas para los sordos, por ejemplo. Yo me imagino que de eso hay... Una persona sorda llega a un servicio público, se tiene que hacer acompañar porque si no nadie lo entiende. Entonces los servicios públicos deberían tener en su estructura personas que estén preparadas para atender a una persona con ¿Y la ley no lo señala? Pero no claro. Sí. Hoy día, digamos, la modificación hay de la ley... preferente. Claro, sí. Exactamente. Pase por aquí, qué sé yo, es lo que pasa. Pero no es ideal. Yo creo que eso es natural incluso que se lleve así. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los ciegos? También no hay ningún sistema braille donde él se puede informar sin tener la necesidad de que estar preguntando, oiga, y tiene que memorizar. Entonces, hay mucha gente que maneja, los ciegos sobre todo, maneja el sistema braille, pero a la perfección, porque si tú le entregas un folleto, en esas condiciones, la persona se va a enterar qué es lo que tiene que hacer, para dónde tiene que ir, etcétera, etcétera. O sea, las barreras Jaime, en ese plano... Jaime, perdón, y para efecto de la tramitación de la pensión de invalidez, ¿este es uno de los inconvenientes de los problemas? Exactamente. ¿Hay otros más? Sí, a ver, yo creo esencialmente la información. Se ha avanzado harto en el tema. Yo digo, o sea, si uno hace un reconto con respecto al tema, evidentemente que se ha avanzado. Y la reforma contempla un montón de atenciones distintas también. Yo creo que se pensó en un ser universal, ¿no es cierto?, ver la cosa más global de manera tal de ir solucionando problemas. Pero falta mucho por hacerte. O sea, honestamente, digamos... y la falta de información, qué es lo que tiene que hacer, el tema de la invalidez. Por ejemplo, la pensión por invalidez es una, pero veamos, está el otro lado. Nosotros somos discapacitados, no inválidos.
Así es. Así es, claro. Sí, Sí, claro. sí, Entonces, uno jubila o tiene acceso a la pensión de invalidez Claro. por falta de capacidad de trabajo. Pero nosotros es a la inversa. Nosotros lo que estamos peleando hoy día es que sean consideradas nuestras capacidades y no nuestras discapacidades. Por consiguiente, eso tiene otro acceso. Y eso es lo importante. Tengo entendido, y tú me lo puedes, digamos, aclarar en ese sentido, o sea, por invalidez son 2/3 de su capacidad Así es, física 2/3. y para discapacidad es 1/3. Claro. Entonces hay tratamientos diferentes. Yo creo que queremos ir avanzando en el tema, hemos estado luchando, nosotros tenemos encuentros nacionales con personas con discapacidad. Jaime, y aquí yo doy fe de ello, ha estado a la cabeza de muchos estos encuentros y es un hombre que, además de tener una discapacidad física, ¿no es cierto?, es el que va adelante, es la punta de lanza en estos temas. O sea, digo, yo no quiero pretenderlo. No, pero así es. Sí, pero somos un grupo. Humildad de gente, aparte. sí, Humildad aparte. O sea, yo creo, mientras me quede en fuerza, siempre lo voy a estar haciendo. Te digo, yo creo que siempre hay algo más que hacer en beneficio de las personas con discapacidad. Te digo, yo lo hago en forma muy con interés personal. Te digo, no represento a nadie en ese sentido, sino que uno se representa a sí mismo. Pues yo vivo una discapacidad en forma permanente. Y en ese sentido somos muy cuidadosos con respecto, digamos, porque es muy difícil que tú decir, no, yo represento a los discapacitados. No, mentira, no, eso no es cierto. Te digo, uno lucha desde esta, digamos, trinchera en beneficio de las personas porque nos ha dado la oportunidad, ¿no es cierto?, los encuentros nacionales. Pero yo, perdón, Jaime, yo recuerdo, si no me equivoco, recuerdo una reunión muy importante y masiva en donde habían distintas discapacidades. Claro. Creo que fue en el Congreso Nacional. Sí, claro. Juntado más de 1.500 personas en el Congreso Nacional. Pero no solo físico, auditivo, es que eso, visual. Es que eso uno tiende a quedarse con una discapacidad, por ejemplo, incluso por la Teletón. Pero Teletón atiende esencialmente a las personas con discapacidad física. Pero existen 5 discapacidades de acuerdo a la ley chilena. Están los sensoriales, que son ciegos y sordos, los físicos, los mentales y los psíquicos, que son y requieren tratamientos distintos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por lograr juntar, ¿no es cierto?, y tener un interlocutores válidos en relación a las personas con discapacidad. Ojalá pudiéramos. O sea, la idea de alcanzar esta unidad es que si alguna vez, y ese es un poco el sueño del pibe también, y queremos hacerlo, es que de repente, si logramos unirnos todos, los discapacitados, que si un ciego tiene dificultades, estemos todos detrás de ese ciego. Si un físico tiene dificultades, todos detrás del físico. Y así sucesivamente, hasta, no sé, proteger la discapacidad como... Es el 12,9% de la población de Chile. O sea, el 13% prácticamente. O sea, significa, estamos hablando sobre 2 millones de personas. Exacta. Eso es mucha gente, estamos hablando de 2.500.000 personas. El 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. O sea, estamos hablando de alrededor de 600 millones de personas. Es mucha gente. Y cuando uno analiza las cifras de empleabilidad, por ejemplo, en Chile hay alrededor de 1.500.000 personas con alguna discapacidad que están en edad de poder tener un empleo. Y las cifras de desempleo son altísimas. Entonces, ese tipo de cosas se van supliendo con algunas intervenciones como las pensiones, pero no es suficiente. Tenemos que, y eso es una labor de sociedad, ver de qué manera vamos generando mecanismos de inclusión para que las personas con cierta discapacidad tengan la posibilidad de estudiar, tengan la posibilidad de trabajar en igualdad de condiciones. Hay avances importantes y uno se alegra cuando uno va de repente a los malls, a las multitiendas y ve personas con discapacidad que están ahí trabajando, en fin. Yo creo que eso es muy valioso y por eso invitamos también a los empresarios, a las personas que tienen capacidad de dar trabajo, que están viendo este programa, que se sensibilicen y que puedan también entregar una oportunidad, porque a veces las personas lo valoran mucho más y son muy buenos trabajadores y son líderes dentro de su organización. Para muestra tenemos aquí uno, que es muy activo, Jaime, y como tú lo señalabas, es muy reconocido en la comunidad y una persona que aporta en varios planos. Entonces, por eso también es bueno que él esté aquí, porque genera un reflejo y motiva a las personas, porque una de las dificultades, ¿no, Jaime?, cuando la persona tiene una discapacidad, también es el tema de la depresión, porque las personas a veces quedan en la soledad de no sentir cómo incorporarse. Juan José, este es un tema de largo ya aliento. Es un tema de recambio cultural.
Porque, perdona, Jaimito, lo que ocurre es que, sí, efectivamente nosotros te hemos visto desarrollar tu tarea durante muchos años. Has sido un hombre muy tesonero, yo no sé si es un Quijote, y esperamos que esperemos que no sea una Quijotada, por el contrario. Porque lo que siento yo es que más que una oportunidad, un casi por favor, cuando hablamos de una sociedad más inclusiva, equitativa, estamos hablando de una oportunidad tal y cual como para alguien que no tuviera una discapacidad. Para que no venga entonces, el que contrata en definitiva, no diga, lo vamos a tener aquí casi como para que lo vean. De pronto pasa en los supermercados, como los adultos mayores. Pero sí, oye, tienen toda la razón del mundo. O sea, y el tema apunta a ese lado, un poco recogiendo lo que dice Juan José. O sea, la ley, cambió la ley, ¿cierto? Está la 19.284, que es la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad. A contar del 2 de febrero de este año, la ley cambia a la 20.422, que establece ley de inclusión y equidad y oportunidades para las personas con discapacidad. Entonces, porque nosotros hablamos de más que integración, de inclusión. Porque uno es parte integral de la sociedad en el momento que nace. Yo no puedo eludir, pero sí estoy sujeto a que tú me incluyas o me excluyas. Claro que sí. Y eso es lo que nosotros estamos peleando hoy día, es la inclusión. Fíjate que te voy a contar una anécdota con respecto al tema de los trabajos. En general, las personas con discapacidad, cuando tienen algún trabajo, lo cuidan a como de lugar, ¿no es cierto? Y está calificado, digamos, y por estadística, de que tienen muy buena calificación. Porque saben que hay una desventaja natural frente al medio, por consiguiente, cualquier trabajo conquistado o conseguido, la persona lo defiende a como de lugar y responde con mucha responsabilidad. Me tocó estar en México, fíjate, hace como un poco más de un año, más o menos, y me llamó la atención, en el aeropuerto de México, de repente, vi un grupo no menor de personas en silla de ruedas, pero andaban todas con el mismo uniforme. ¿Qué hacían? Entonces, yo me acerqué a uno de ellos y le pregunté, ¿y ustedes qué son? Nosotros trabajamos en el aeropuerto, somos informantes. O sea, somos la oficina de informaciones móvil. Mira. Entonces le digo, es cuestión de voluntad, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que él está dando un trabajo real. Exacto. Funcional. Entonces, fíjate, pero sin embargo, por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos peleando dentro de la modificación de la ley era que se contemplara el 2% de la posibilidad, ¿no es cierto?, dentro del servicio público para personas con discapacidad. Pero fue algo que se rechazó por el Congreso, porque consideraron en muchos, digamos, que eso lamentablemente podría generar interés en otro grupo. O sea, una discriminación positiva. Y generar un problema. Pero también es un arma de doble filo. Porque yo tengo